los dedos, soy el Dr. Cerebro. Y en esta ocasión vamos a hablar de si los españoles deben pedir perdón y qué significa eso a raíz de algo que acaba de suceder, el impasse, pequeña pelea entre España y México a raíz de la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Primero contaremos rápidamente los hechos. En 2019, antes de tomar posesión, López Obrador, el que ahora es expresidente de México, le escribió al rey para pedirle lo que se entendió y así se difundió como una exigencia, digamos, de pedido de perdón de España por los abusos cometidos durante la conquista y la colonia. La intención y la propuesta es mucho más compleja que eso y lo veremos ahora. Sin embargo, así se entendió, aunque era una carta privada al rey, se filtró una parte. Desde ese momento el gobierno mexicano lo tomó como una cuestión de mala fe, como una tergiversación y sobre todo quedaron ofendidos los mexicanos porque el rey ni siquiera se dignó a responder. Entonces, 6 años después, ahora que entra Claudia Sheinbaum, sanciona, se venga no invitando al rey. Una protesta diplomática fuerte y ha generado un gran debate a nivel mundial en toda América Latina sobre el sentido de esta acción. Este tema es un tema sensible, incluso hay quienes dicen, no, los políticos intentan crear problemas. Esta situación con España viene desde el choque original, no tiene nada que ver con la política actual y no es un asunto más de izquierda o de derecha, digamos, de identidad y de tratar de definir el posicionamiento de cada pueblo. Ahora, justamente este asunto se ha politizado mucho en México, desde el Perú. Evidentemente no estamos en esas peleas políticas mexicanas. Tenemos la distancia para entender el valor identitario, puesto que esto se aplica exactamente a cualquier país de América Latina. Entonces, que fuera López Obrador o que fuera otro presidente latinoamericano o que se hubieran otras circunstancias no tiene mayor importancia para el debate de fondo. Por otro lado, también se critica que esto no es más que abrir heridas en vez de cerrarlas, y ese es un error muy común en temas que son sensibles o espinosos. Por miedo a que se exacerben los ánimos, se prefiere no hablar del tema, y eso sucede a nivel familiar y evidentemente sucede también a nivel de los países, pero eso es una actitud que no es sana, porque finalmente evidentemente quedó una sensación en algún nivel negativo que quedó con España y es algo que tiene que abordarse. Es bueno hablarlo, es todo lo contrario, justamente para poder cerrar esas heridas. Por otro lado, a veces también no se entiende bien por qué se está cuestionando al pasado, se está cuestionando a gente que está muerta y se está cuestionando otras épocas. Bueno, eso es importante por lo que hay una continuidad. A medida que uno tiene mayor conciencia del fenómeno humano, se da cuenta cada vez más de la continuidad, y ese es un poco el trabajo de la inteligencia, situarse en el eje temporal y poder entender de dónde se viene. Mientras más conciencia del pasado se tenga, más vivo uno lo sentirá y eso evidentemente será una lectura más fina de la realidad, puesto que pasado y presente y futuro están unidos. Aquí lo importante en teoría de derechos humanos es hacia el futuro. La importancia de juzgar el pasado y la actuación de los estados o de los colectivos en el pasado es porque analizando las cosas que estuvieron mal en el momento, se puede prevenir que sucedan en el futuro. Entonces es para sacar las lecciones adecuadas. En este caso, España se reclama una continuidad. Su memoria y su ser está totalmente conectado con lo que fue España hace un siglo, 2 siglos, 3 siglos, 4 siglos, por más que haya cambiado, pero se reconoce todavía como una misma entidad. Pasado es cuando ya no hay ninguna continuidad identitaria. Es el caso, por ejemplo, de los egipcios. Los egipcios de hoy no se sienten ligados a los egipcios de los faraones. Es una cultura que sucedió en el mismo territorio mucho tiempo antes. En la medida en que la historia está viva, entonces es un pasado que continúa. Si España reconoce esa continuidad, sí tiene sentido ese debate, porque el problema está ahí. Un pasado que no ha sanado debe hablarse, y eso es a lo que invitaron los mexicanos. La conquista fue un acto de extrema violencia que no se condice con el actuar civilizado, y que por más que hayan pasado tanto tiempo, quedó un dolor por los atropellos sucedidos, quedó un malestar en el pueblo latinoamericano. Pueblos originarios, de los cuales hay descendientes, no han desaparecido, fueron evidentemente ultrajados y humillados por España en ese contexto. Eso tiene que partir de la base de que esa sensación quedó en América Latina. No es la misma sensación que evidentemente tienen los Estados Unidos, que sí se sienten herederos de la tradición inglesa. Aquí nos sentimos herederos también de lo indígena y todo lo tenemos en la cara. Y por eso somos discriminados cuando vamos a España, precisamente, y a otros países de Europa, porque tenemos de indio. Todos somos medio mestizos, y eso es lo primero que todo el mundo sabe de América Latina. Todos tenemos conexión con los pueblos indígenas.
en la colonia. Todos los que no eran españoles estaban en una situación de inferioridad. Había una sensación de injusticia, por eso nos liberamos y por eso tuvo que ser tan violenta la liberación. Entonces, ¿cómo se puede tratar de negar que no hubo un dolor en la colonia, que no hubo una sensación de ser atropellados? Han pasado 200 años y somos plenamente independientes y precisamente la actitud adulta es discutirlo. Es un error entenderlo o tomarlo como si fuera contra España, pretender que eran malos, que eran malas personas. Puede ser muy irritante para los españoles, pero no es el punto. Y se ha dicho mucho en estos días, han habido muchas potencias, los franceses, los belgas, que han pedido perdón por los crímenes de sus colonias. Evidentemente, los españoles no eran ni más malos ni menos malos que cualquier grupo humano que en toda la historia de la humanidad se ha visto enfrentado con otros. Entonces, no es para nada descabellado y es la movida más inteligente abordar esa discusión. La ciudadanía global requiere hablar de lo que pasó. Tiene que haber justamente una discusión alturada. La carta es muy fina para realmente enumerar la cantidad de contravenciones a la moral con la que España trató a los pueblos indígenas. En las palabras de Andrés Manuel López Obrador, dice: sin afán de ahondar en ellas, su majestad me ciño a los hechos. La conquista se realizó mediante innumerables crímenes y atropellos. Se construyeron templos católicos sobre las antiguas pirámides y con los materiales de estas. Se instauraron la esclavitud y las encomiendas. Las tierras, propiedad de los naturales, fueron usurpadas y repartidas a colonizadores y a órdenes religiosas. Se realizó un sostenido saqueo de las riquezas naturales, particularmente por medio de la minería. Se implantó un ordenamiento social basado en la segregación de castas y razas. Se impuso la lengua castellana y se emprendió la destrucción sistemática de las culturas mesoamericanas. En la carta de AMLO, la frase más interesante y más importante quizás para los tiempos modernos, y eso es algo que ya no le corresponde a España, es que dice AMLO: se implantó un ordenamiento social basado en la segregación de castas y razas. Ese punto es el que más daño nos ha hecho a los latinoamericanos hacia adentro. Toda nuestra labor en Cerebro Perú es tratar de hacerle entender al Perú que hay un pasado que no ha sanado ese enredo identitario. El problema no está en la guerra que hubo. El problema está en la filosofía que se instauró, en el supremacismo, la intención que han tenido López Obrador y Claudia Sheinbaum, quien recientemente en su toma de posesión recibió el bastón de mando de los líderes indígenas, evidentemente con un simbolismo hacia que México estaba tratando de voltear su historia de desprecio para tratar de inspirarse más bien en el otro lado de nuestra alma, que es el lado indígena. Hay de todas maneras un malentendido en lo que dice López Obrador. Si bien es cierto que le está pidiendo a España que pida perdón, no es una exigencia unilateral. La manera como él lo está presentando es justamente en el marco en el que él iba a tomar posesión e iba a pedir perdón en nombre de México, del Estado mexicano, a los pueblos originarios por haber prolongado la política de la colonia española de discriminar y tener como ciudadanos de segunda categoría a los pueblos originarios. Él explica lo siguiente, dice que cuando se tome posición, tal fecha coincidirá con los 500 años de la caída de Tenochtitlan y el inicio de la colonia, y se establecerá el 21 de septiembre como Día de la Reconciliación Histórica. Ese día el Estado mexicano pedirá perdón a los pueblos originarios por haber porfiado, una vez consumada la independencia, en la agresión, la discriminación y el expolio a las comunidades indígenas. Entonces es en ese marco en el cual él le habla al rey de España de la necesidad de tomar una acción en conjunto para poder superar la historia. Entonces, si se ve ahí, no es contra España, es más bien un llamado de ayuda, si se quiere ver así, puesto que el problema se originó desde aquella época. La manera como él lo está diciendo, y se puede leer la carta, aquí vamos a dejarlo en mi primer comentario: para la nación que represento es de fundamental importancia, señor, invitar al Estado español a que sea partícipe de esta reconciliación histórica, tanto por su función principalísima en la formación de la nacionalidad mexicana. Con este propósito, el gobierno de México propone a su majestad que se trabaje a la brevedad y en forma bilateral en una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en 2021 una ceremonia conjunta de más alto nivel en que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos países acuerden y redacten un relato compartido, público y socializado de su historia común, a fin de iniciar en nuestras relaciones una nueva etapa plenamente apegada a los principios que orientan en la actualidad a nuestros respectivos estados y a brindar a las próximas generaciones de ambas orillas del Atlántico los cauces para una convivencia más estrecha, más fluida y más fraternal. Entonces, ¿quién es el adulto en esta relación, si lo quieren ver así? El adulto, en este caso, está siendo el Estado mexicano.
y no es por querer tomar partido por el lado latinoamericano, pero hay una intransigencia en no querer abordar esto. ¿Cómo se explica esa intransigencia, digamos? Atrás de la corona española siguen todavía ofendidos por la derrota. Y este rey Felipe VI ya lo demostró cuando se negó a levantarse ante la espada de Bolívar, que fue un acto no solamente irrespetuoso, porque ¿qué importa? Más bien es una especie de elogio que nos ha hecho, porque se quedó sentado ante la espada de Bolívar porque no se lo puede tragar. No ha podido liberarse de sus deseos de ser la potencia dominante y mantener ese discurso tan elemental al punto de no querer responder ni siquiera al presidente del país quizás más importante en términos de los países de habla hispana en América Latina, ni siquiera responderle y además filtrar la carta. Ese tipo de intransigencia es arcaica y son razones de su propio proceso. Siguen en cierta medida teniendo una actitud colonial. Hay un arcaísmo en el Estado español desde nuestro punto de vista y dicho con toda intención de aconsejar. La situación con Cataluña no es una situación tan fácil, producto de una guerra perdida en el siglo XVIII. Cataluña quedó bajo el reinado español y ese problema sigue latente. Y hay mucho catalán, hay mucho vasco que está descontento con esa España y quisiera ser independiente. Entonces es un problema ya de ellos. En un mundo interconectado es importante aclarar ese tipo de malentendidos históricos. Desde nuestro punto de vista, como centro de autoayuda identitaria, es realmente importantísimo. Justamente este tipo de debates son los que van a lograr que nos autoayudemos.